acción de gracias. Amén. Amados hermanos, muchas personas saben qué hizo Jesús. Cuando usted habla de Cristo en el mundo y le pregunta, ¿sabes tú lo que Él hizo? Todo el mundo lo identifica inmediatamente como alguien clavado en una cruz, porque la imagen más icónica que tenemos es precisamente lo que la gente llama el crucifijo. Yo creo que eso es alguien que todo el mundo sabe, incluso la mayoría está familiarizado también con la resurrección. Y en estos tiempos de Navidad, pues para nadie es un secreto que trata de Jesús, aunque muchos hayan querido eliminarlo. Lo cierto es que la gente sigue consciente de que Navidad habla de el Espíritu Santo engendrando en la Virgen María a este varón que vino al mundo como un ser humano muy corriente, se encarnó, se hizo hombre, habitó entre nosotros, y que es Jesús. Ahora, si bien es cierto que muchos saben acerca de Jesús, también es cierto que no todos saben para qué vino Jesús al mundo. Porque lo importante no es el que vino, lo importante es para qué vino al mundo. En los evangelios él mismo repite una y otra vez una frase más o menos parecida que es muy peculiar. Yo he venido para. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a completar la frase para identificar en boca de Jesús mismo el para qué Él vino al mundo. O sea que vamos a poner a un lado lo que puedan decir los teólogos, lo que puedan decir los predicadores, y vamos a escuchar lo que tiene que decir Jesús mismo por medio del Evangelio. Por tanto, preste atención, porque lo que usted va a estar escuchando hoy fue lo dicho por Él hace casi 2000 años atrás. Él lo proclamado desde hace mucho tiempo. No por una iglesia, no por una religión, no por un predicador, sino por el Hijo mismo de Dios, por Jesús de Nazaret. La Biblia dice que en el pasado Él habló por los padres y por los profetas, pero que en estos postreros tiempos Él nos ha hablado por el Hijo. Y sigue hablando a través del Hijo, por medio de este libro que tenemos aquí, que es inspirado, que es suficiente y que es la palabra de Dios. Estas son las propias palabras de Cristo explicando su misión. Si queremos entender el cristianismo auténtico, no el cristianismo de la religión, aclaro, no el cristianismo que fabricaron los hombres, no. El cristianismo auténtico, debemos escuchar a Cristo explicarse a sí mismo. Y en primer lugar vemos que Jesús vino en obediencia a un plan divino, en obediencia al plan de Dios. Antes de la creación del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen un pacto entre ellos para salvar a pecadores como usted y como yo. El Padre decide enviar al Hijo. El Hijo acuerda con el Padre venir voluntariamente en obediencia para morir en la cruz. Y el Espíritu Santo asume el rol de regenerar el corazón para que la gente pueda ser convencida de juicio, justicia y pecado, pueda ser iluminada y puedan creer en este Jesús de Nazaret, para que a su vez pueda imputar, transmitir su justicia divina, perdonar el pecado y por ende reconciliarle con Dios y dar la vida eterna. Las tres personas de la Trinidad acordaron esto antes de la creación. ¿Por qué lo sabemos? Porque así lo enseña el mismo Jesús. Si usted va conmigo a Juan capítulo 6, en el versículo número 38, la Biblia dice, o sea, Jesús dice, porque he descendido del cielo. Y está indicando la procedencia de Cristo. Cristo no es terrenal. Cristo no es de una concepción natural como la nuestra, porque sabemos que fue engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María. Cristo tiene un origen celestial, porque incluso antes de que el mundo fuese, dijo Él, yo soy. Y la Biblia dice que en el principio era el Verbo y que el Verbo era con Dios y que el Verbo era Dios. Cristo es eterno. Cristo es Dios hecho hombre, Dios encarnado. Él viene del reino de los cielos. Él descendió del reino de Dios, de la presencia de Dios. Y el texto dice claramente el propósito para el cual Él vino al mundo. Y declara,
no para hacer mi voluntad. O sea que lo que Él viene a ejecutar no es una iniciativa particular, independiente de Dios, ni independiente del Espíritu Santo, ni una iniciativa muy propia de Él, sino que viene a ejecutar un designio establecido entre las tres personas de la Trinidad, conocido en este texto como la voluntad de aquel que le había enviado. Y esta persona es Dios. Más adelante lo vamos a ver una y otra vez hablando. Yo no hablo mis propias palabras, hablo las que he oído del Padre. Mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo. Cuando enseña la oración modelo, parte del contenido de dicha oración que dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y de hecho, poco antes de ir a la cruz en el huerto de Getsemaní, una de las oraciones más icónicas de Cristo gira en torno a hacer la voluntad del Padre, cuando ruega: Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces fíjese, Jesús viene a cumplir la voluntad del Padre, los designios del Padre, viene en obediencia al Padre y con un propósito definido, y es expiar la culpa ¿de quién? Del pueblo particular de Dios, de los elegidos de Dios, de los santos de Dios, de aquellos que el Padre desde antes de la fundación del mundo escogió para salvación y para la vida eterna. En Romanos capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo, haciendo uso de la primera persona del plural, le dice a la iglesia de los romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa muerte vicaria, expiatoria, es el resultado de la voluntad hecha del Padre. Porque si el Padre no hubiera querido que el Cristo muriera, cuando Él oró: si quieres pasa de mí esta copa, el Padre hubiera hecho pasar la copa, y no fue lo que ocurrió. El Padre le dijo: adelante, para esto viniste, esto es lo que te toca hacer. Jesús se presenta entonces como alguien enviado, no como alguien autónomo. Su prioridad no es agradar a la gente. De hecho, lo sabemos porque cuando vemos su peregrinar por la tierra y leemos los evangelios, descubrimos que una y otra vez Él choca con el status quo de la religión establecida, y choca con las costumbres, y choca con los individuos y sus criterios. De hecho, le debemos decir cosas tales como esta: leíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. En determinado momento a los mismos fariseos lo confrontan por su hipocresía religiosa. Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera muy hermosos, pero por dentro están corruptos. Y no le interesa ser del agrado de los hombres, le interesa ser del agrado de Dios. No le interesa lo que la gente pueda pensar o no con respecto a su enseñanza, a su doctrina. Le interesa proclamar la voluntad del Padre y el consejo del Padre tal y como el Padre lo había mandado y ordenado, porque Él no habla sus palabras sino las palabras que ha oído del Padre, dice la Biblia. El compromiso de Él es con Dios el Padre, el compromiso de Él es con el mensaje del Padre. De hecho, hay un momento en el cual, tras Él dar una serie de enseñanzas, dice el texto bíblico que muchos le dejaron y ya no le seguían. Y increíblemente se queda tan solo con los 12 apóstoles. Y Él se voltea hacia ellos y les dice: ¿se quieren ir ustedes también? Como diciendo: yo no tengo problema con el que se quiera ir, porque yo no vengo para agradar a hombres, vengo para agradar a Dios. Y nos está mostrando con esto también el rumbo a seguir como cristianos, que no existimos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. No para seguir nuestros designios, sino los designios divinos. No para hacer nuestra voluntad, sino de aquella que el Padre revela en su palabra. Por eso Jesús mismo va a declarar después: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome la cruz cada día y que ¿qué? Y que le siga, ¿verdad? Y que le siga. Eso es lo que enseña el Evangelio. Dios siempre, amados hermanos, obra con propósito en todas las cosas. Jesús vino a cumplir el propósito del Padre. Dios tiene un propósito con tu vida también, y es que hagas la voluntad del Señor. En Mateo 5:17 la Biblia: no penséis que he venido
para abrogar la ley o los profetas. ¿Por qué él dice esto? Porque muchos le estaban tildando ya de transgresor, cuando en realidad Jesús era el perfecto intérprete de la Escritura. Porque ¿qué habían hecho los fariseos? Habían pervertido la Escritura. ¿Recuerdan ustedes la escena donde los fariseos, donde Jesús los confronta y le dicen, ustedes dicen, Moisés dice en la ley que el hijo es responsable de cuidar del padre y de la madre, y ustedes lo han cambiado diciendo que el dinero que tú usas para cuidar a tu padre y a tu madre lo estás dedicando al templo, y censura aquello como diciendo, mejor no des dinero en el templo y vete y atiende a tu padre y a tu madre, porque la Escritura lo que dice es honra a tu padre y a tu madre, y va poniendo cada cosa en su orden y va interpretando la Escritura. En determinado momento, cuando los discípulos entran a un campo de trigo en día de reposo, donde supuestamente no se podía trabajar, y ciertamente así estaba prescrito en la ley de Moisés, ellos toman granos con las manos, los frotan y comen, y enseguida vienen los fariseos, están violando la ley, porque Moisés prohibió en el día. Y Jesús los confronta y le enseña que Él es Señor aún del día de reposo. ¿Por qué dice esto? No porque está quebrantando la ley, sino porque la ley de Moisés decía que no se podía cegar en día de reposo. Pero el peregrino, el extranjero, el pobre, el hambriento, sí podía entrar al campo, tomar con la mano y comer. De hecho, era uno de los medios de ayuda social de aquellos tiempos. Entonces Jesús está poniendo orden. Él viene a cumplir la palabra. No he venido para abrogar, dice, he venido para cumplir. Cumplir significa llevar a plenitud. Jesús no destruye la revelación interior, la completa en su persona. La obediencia precede entonces al poder espiritual. Amados hermanos, y así como Jesús cumplió con toda la Escritura, nos deja este modelo para que nosotros como creyentes fieles que queremos hacer la voluntad de Dios, la cual está revelada en la Escritura, vayamos y vivamos conforme al modelo prescrito por Cristo, siendo el pueblo de sola Escritura, uno de los principios de nuestra fe, sola Escritura, uno de los principios que distingue a nuestra fe evangélica, a nuestra fe como cristianos de denominación bautista. La Biblia es la única regla suficiente de fe, de práctica y conducta. ¿Por qué? Porque Jesús fue alguien que todo el tiempo se condujo bajo la autoridad de la voluntad del Padre. Y Pedro dice que en este libro tenemos la profecía más segura puesta por escrito. Mi amado hermano en el Señor, Lucas 4:43 dice, pero Él les dijo, y escucha ahora la voz del Señor, dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Y declara, porque para esto he venido. Entonces, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, Jesús vino a cumplir la palabra y Jesús vino a proclamar la buena noticia del reino de Dios. ¿Recuerdan en el pasaje navideño la anunciación a los pastores en qué consiste? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Se cumple lo dicho en Gálatas 4:4. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para redimir a los que vivían bajo la ley. Y con el advenimiento de Cristo al mundo, la Biblia dice, el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado. ¿Por qué? Porque Cristo es el Rey del reino. Porque Cristo es el Rey prometido en un pacto hecho entre Dios con el Rey David. Y con el advenimiento de Cristo se inaugura el reino de Dios. Será consumado cuando Cristo venga por segunda vez para llevarnos hacia allá. Pero que esto es lo que se conoce en teología como un ya, pero todavía no. Pero lo cierto es que el reino, también dice la Biblia, está entre nosotros. Y es este mensaje de la buena noticia del reino lo que Jesús sale a anunciar. Es este mensaje lo que Juan el Bautista había estado proclamando. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es este mismo mensaje el que Jesús manda a los 70. Vayan por pueblos, por ciudades y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Y es este mismo evangelio
el que en la gran comisión Jesús, antes de ascender al cielo, después de levantarse triunfante de la tumba, le dice a todos los creyentes: vayan y prediquen el reino a toda criatura y hasta lo último de la tierra, indicando que él se vuelve en el primer misionero y en el primer mensajero, y así como él predicó, la iglesia tiene que predicar esta buena noticia, porque el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, porque el evangelio es lo único que desata las cadenas del pecado, del infierno, de la maldad, del demonio. Dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque el evangelio es lo que cambia la condición de la vida, de muerte a vida. Porque el evangelio es el que disipa las tinieblas del pecado. Porque el evangelio, por medio del evangelio, el pecador al oír de Cristo y creer en Cristo es lavado en la sangre de Cristo, es perdonado su pecado, es reconciliado con el Dios el Padre, obtiene la paz con Dios, es adoptado como hijo de Dios, recibe el Espíritu Santo de Dios, es preservado y guardado, y finalmente es llevado al estado de gloria. Eso confirma lo dicho en el libro de los Romanos: a los que antes conoció, a estos eligió, a estos predestinó, a estos llamó, a estos santificó y a estos glorificó. Todo el proceso, gracias a la obra ¿de quién? De Jesucristo. Pero obra que conocimos porque alguien, en obediencia a él, nos anunció el evangelio del reino. Entonces, el cristiano, que esta Navidad sea un punto de partida para que a partir de hoy y durante todo el tiempo y toda nuestra vida, de hecho, seamos mensajeros de la buena nueva de salvación. Compartamos este evangelio que trae bien al ser humano, porque reconcilia al hombre con Dios. Porque ese es el mejor de los bienes. Yo siempre digo este texto y me van a oír que lo cito muchísimo. ¿De qué le sirve al hombre si gana todos los bienes del mundo y al final pierde su alma? No le sirve absolutamente de nada. Y el mejor bien que un ser humano tiene es Cristo Jesús, Señor Salvador. Amados hermanos, el reino de Dios es el eje de la misión. Fue el eje de la misión de Cristo, tiene que ser el eje de la misión de la iglesia. ¿Cuál es el problema que estamos viendo en la cristiandad moderna? Iglesias dedicadas a cualquier cosa menos al evangelio del reino. Iglesias que son puros programas y puros espectáculos, en vez de estar anunciando. No, pero con esta obra de teatro anunciamos el evangelio. No, con eso no se anuncia ningún evangelio, porque si tú no declaras la verdad de la palabra, tú no anuncias nada. Tú aprendes algo del evangelio. No que concierto o que qué sé yo. Yo puedo entender que tengas una noche maravillosa en términos emocionales, pero tú no puedes suspender un culto a Dios por dar un concierto. Tenlo otro día. No sé si me explico lo que quiero decir. Iglesias dedicadas a asuntos políticos y a defender agendas políticas. Cuando Jesús mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Hermanos, si la política divide al ser humano natural, lo va a hacer también en la iglesia. Por tanto, esa no es la misión de la iglesia. La iglesia puede denunciar las injusticias sociales, que es otra cosa distinta, pero no es la misión nuestra. Hoy en día, que estamos viendo iglesias que han dejado de proclamar el evangelio para convertirse en instituciones caritativas. Sí, ayudan al prójimo, pero usted no hace nada con darle pan terrenal al hombre cuando va después a carecer de hambre espiritual por toda la eternidad, ardiendo en el infierno por no haber creído en Cristo. ¿Qué es lo ideal? Darle el pan espiritual y darle también el pan material, porque el Señor nos manda a ayudar al necesitado, al pobre, al menesteroso. No estoy diciendo que no se haga, estoy diciendo que lo prioritario es el mensaje, la predicación. Una iglesia hierra, una iglesia falla en la voluntad de Dios cuando no hay predicación, cuando no hay exposición de la Escritura. Y predicación no que venga a hacerle cosquilla al oído del que escucha, sino a confrontar al hombre con su realidad pecaminosa y a confrontarle con Dios, con su palabra, a fin de que se vuelque a Jesucristo. Ahora, no es solo salvación individual. Se trata del evangelio del gobierno de Dios irrumpiendo en el mundo, irrumpiendo en nuestros corazones.
irrumpiendo en la familia, irrumpiendo en la iglesia. El reino de Dios debe de llenar todo en ti y transformar todo en ti. Pero este plan no solo se obedece, este plan también se proclama y se revela. Porque Jesús vino a revelar el reino de Dios y la verdad. Marcos 1:38, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Él ha venido a predicar. Por tanto, la función principal de una iglesia, como parte de su entrega, adoración y servicio a Dios, es la predicación. Algo que no es secundario. Lastimosamente, usted es interesante. Usted coge un libro de los puritanos del siglo XVII, del siglo XVI, los predicadores de esta época, y te van a decir que un buen sermón dura 1 hora, 1 hora y media o 2. Ahora, agarre los manuales de homilética de nuestro tiempo y te va a decir que en nuestra generación el sermón ideal debe durar 15 minutos o 20. Oye, yo no sé eso cómo podrá, porque a mí a veces no me alcanza ni 15 minutos para la introducción. ¿Cómo es posible que pueden detenerse? Pero a consecuencia de qué viene esta falta de paciencia de sentarse a escuchar un mensaje, a consecuencia de iglesias que bajaron sus estándares y que tratan de agradar a la gente en vez de centrarse en lo fundamental que es la predicación. Porque hermano, ¿qué es lo que le confronta a usted con el pecado? Es la predicación. ¿Qué es lo que le revela la verdad de Dios? La predicación. ¿Qué es lo que le permite discernir qué está bien de qué está mal? La predicación. ¿Qué le ayuda a crecer, a madurar, a tomar decisiones, a ser instruido, a ser discipulado? La predicación. Por eso es esencial que usted venga a los cultos de predicación, que no falte, que todo el tiempo esté bajo la exposición de la predicación. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús entiende su misión como proclamación pública. La iglesia tiene que entender su misión como proclamación. En Juan 14:26 Él dice, yo la luz, y escuche esto, he venido al mundo para que todo aquel que en Él cree no permanezca en tinieblas. O sea que Él vino a disipar el poder de las tinieblas. Él vino para iluminar el corazón de los que creen en Él, a fin de que tengan la sabiduría del Espíritu Santo, sean entrenados por el Espíritu Santo. Una de las promesas que encontramos en Jeremías y en el Antiguo Testamento en otros profetas es una promesa de un nuevo pacto tras el advenimiento de Cristo y su sacrificio, en el cual dice que ya los seres humanos no necesitarían maestros porque el Espíritu mismo enseñaría. Y luego Jesús en Juan también va a decir, el Espíritu les guía a toda verdad, les recuerda las cosas. Por eso ya ahora todos somos reyes y sacerdotes para el Señor nuestro Dios. Y quien ha creído en Cristo, el Espíritu Santo le va iluminando, le va arrojando luz para que vaya entendiendo poco a poco la palabra de Dios y para que vaya aplicando la palabra de Dios y ir renovando así la vida. Porque hay una realidad con Cristo y su palabra, que su interés es no solo informar verdades con respecto a Dios, a Cristo, la palabra, el reino, etc. No podemos llegar hasta ahí nada más. Su interés mayor es transformar la vida. Porque mire esto. No se trata solo de dar información. Y yo pregunto, y le pregunto a ustedes, no me tengan que contestar. Es algo retórico. ¿Sabe el diablo que Dios existe? Claro que sabe. ¿Cree el diablo en la existencia de Dios? Sí. De hecho, ha estado en presencia de Él, cosas que tú y yo no hemos podido estar nunca. Cara a cara, el diablo ha estado ahí. ¿Recuerdan el pasaje de Job? Se presentó. Ahora, ¿que obedece el diablo los designios de Dios? ¿Es fiel a Dios? Igual pasa con el ser humano. A usted no le sirve de nada conocer mucho si usted no permite que ese Dios, a través del Espíritu Santo y su palabra, le vaya ¿qué? Transformando. Ahora, esa transformación viene cuando el Espíritu de Dios toma el control de tu vida, produce su fruto. Jesús te ayuda en ese proceso de regeneración, porque viene de Dios, no viene de nosotros.
Juan 9:39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. La revelación divide, algunos ven, otros se endurecen, y eso lo vemos a diario, por eso predicamos y hay personas que creen y hay personas que no creen. Y esto es una advertencia para que no nos desanimemos a la hora de anunciar que en Cristo está la vida y la luz. Porque lo cierto es que el Señor sabe que a veces somos emocionales y cuando vamos bien intencionados a predicarle a alguien y ese alguien no sale con una mala forma o te rechaza o se burla de ti, uno tiende a entristecerse. Y el Señor deja mensajes como este para que estemos conscientes y no dejemos que esto nos aplaste, sino con valor digamos, bueno, sabemos que esto es normal, vamos a seguir adelante. Esta puerta se cerró, voy a la siguiente, porque sabemos que Dios tiene un remanente en cada ciudad y en cada pueblo, y que el Señor añade a su iglesia a los que Él ha ordenado para vida eterna, dice la Escritura. En cada ciudad hay un remanente. Hace un año y tanto atrás esta congregación no existía, y había o no había remanente en esta ciudad. Claro que sí, son ustedes y otros tantos que se congregan en otras congregaciones. Entendamos que el problema a veces no es la falta de luz, también. A veces el problema es la resistencia nuestra a lo que Dios ya está dando a conocer y a proclamar. Mis queridos hermanos, escuchar a Cristo siempre exige una respuesta. Nadie permanece neutral frente a la verdad. ¿A quién vino a iluminar esta luz? ¿Quiénes eran el foco principal de la misión de Cristo? Jesús vino por los pecadores y los perdidos. Y si la Biblia dice que justo no hay ni siquiera uno, y que todos hemos pecado, y Cristo dice que vino por pecadores, entonces Cristo vino al mundo por gente como tú y como yo. Independientemente de qué estatus social tengas, qué educación tengas, de qué nacionalidad seas, de qué raza seas, Jesús vino para recoger a sus remanentes de toda tribu, nación y lengua. Mateo 9:13 dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y acto seguido declara, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto lo dice en un contexto donde él está conversando con una mujer ramera y los fariseos empiezan a decir, si este supiera qué tipo de mujer es esta, ni la tocara. Y ahí es donde el Señor dice, hey, si yo hubiera venido a buscar gente buena, primero que todo hubiera fracasado, porque si no, bueno, no hay ni uno, no hubiera encontrado a nadie. ¿Y cuál es la realidad? ¿Quién va al médico porque está sano? Dígame. Solamente un hipocondriaco, que ya de por sí no está sano de alguna manera, ¿verdad? Y esto es muy claro, porque lo hermoso que tiene nuestro Cristo es que toma vidas destruidas, echa pedazos y las hace nuevas. Porque ¿qué éramos tú y yo antes de conocer a Cristo? ¿O te has puesto a pensar para los que se han criado en la fe? ¿Qué hubiera sido de tu vida de no haber tenido a Cristo? ¿Dónde estuviera? Quizás borracho en la esquina, o quizás ya muerto, o preso, o millonario con una soberbia tremenda, no queriendo saber de nadie. Sí, porque siempre pensamos en lo malo, vamos a pensar en otras cosas también. Pero lo que sí estuviéramos es en un camino amplio, lleno de buenas intenciones, rumbo a la perdición. La petición del mismo mensaje en varios evangelios no es casual. En Marcos 2:17 Jesús dice, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y la iglesia todo el tiempo tiene que estar consciente de ello. Por tanto, independientemente del pecado, el mal o la condición que tenga la persona que entre por esa puerta, aquí tiene que ser bienvenido.
Yo he visto iglesias que votan a los hombres. Me niego a eso. Yo he visto iglesias que no dejan que un homosexual entre al santuario. Yo estoy a favor del orden bíblico. Pero también la Biblia enseña que ellos es parte de los pecadores que necesitan oír el evangelio como el ladrón, el mentiroso, el embustero. Porque una cosa es predicar y otra es aceptar el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Aceptamos la mentira, no. Aceptamos el robo, no. Aceptamos el adulterio, no. Aceptamos el homosexualismo, no. El pecado. Creemos que Dios tiene poder para transformar la vida de cualquier persona en cualquiera de estos pecados. Lo creemos. Pablo dice, esto eran algunos de ustedes, algunos de nosotros. Porque el evangelio es poder de Dios, es liberador. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Jesús se define como médico. Como médico, no como juez distante. Yo no vine aquí a condenar, yo vine a sanar. Qué hermoso, ¿verdad? Si tú y yo viéramos un leproso en fase terminal, probablemente no nos acercáramos. Jesús se acercó a él y nos tocó para sanar. Si tú y yo viéramos a un mendigo cojo, probablemente le tiráramos un dinero, pero no nos acercáramos. Jesús se acercó. Probablemente tú y yo veamos una mujer de vida sexualmente desordenada y la miráramos con prejuicio, pero Jesús no tuvo reparo en sentarse para dar el mensaje. Como mismo no tuvo reparo en sentarse contigo, que eras un pecador, que sabe Dios qué rumbo estabas tomando. Y llegó a tu vida y sanó tu alma. Y a los que están aquí que no son creyentes, puede llegar a tu vida y puede sanar tu alma. De hecho, quiere llegar a tu vida y quiere sanar tu alma. Porque el alma de todos necesita sanidad y salvación. Él dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si eso perdido éramos tú y yo, entonces Él vino para buscar y salvar a pecadores como nosotros. Tres cosas fundamentales y concluyo. Buscar, encontrar, salvar. Entonces, Jesús no vino por los que se creen justos, sino por los que reconocen su necesidad. La iglesia no es un club de santos, sino un hospital de gracia, cuyo médico es Jesús. Entonces, ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Vino en obediencia al Padre? ¿En obediencia a la palabra? ¿Para traer vida? ¿Transformar corazones? Y sanar almas de pecadores. Si aún tú no has creído en Jesús como Señor y Salvador, es importante que entiendas que Él vino para esto. La Biblia dice que el que se arrepiente y cree, el Señor le da la salvación, la vida y todas estas bendiciones. Cree en Él y serás salvo. Todo el tiempo que el nombre del Señor será salvo. Que el Señor bendiga su palabra, bendiga nuestras vidas a través de ella y nos permita reflexionar a qué vino al mundo. Y no retardes el rendir tu vida a Jesús. Porque dice la Biblia que el día está avanzado y la noche viene. ¿Qué significa? El tiempo se está acabando. Y era aquí el día aceptable, este es el día de salvación. Señor,